No sé, de ellos no tengo tanta información. De lo nuestro, pues, mira, por ejemplo, Lillo ya hoy ha podido entrenar. Tenemos las bajas de Perea y de Rubén y de Javi Martínez. Esas son las bajas. De momento David está entrando con normalidad y creo que podrá estar. Entonces no hay más bajas. Más allá de que sea Rubén o de que sea uno que esté más o menos en forma, pero la ausencia de ese perfil de jugador te obliga te puede obligar a cambiar un poquito la idea del juego de ataque que quieras tener, ¿no? No, no. Al final no tenemos un jugador de sus características, es verdad, pero la idea no va a cambiar. Entonces, pues bueno, ahora lo que hay que decidir es qué es lo mejor para el equipo y a qué jugador damos entrada, ¿no? en esa posición. ¿Periodo de baja se sabe de Rubén o no? No, no, al final es un grado 1, es en el recto. Vamos a ver, a veces yo creo más en la sintomatología del jugador que en la clínica, ¿no? Entonces a ver cómo evoluciona y lo que sé es que para el domingo no va a estar y que se recupere bien porque creo que bueno, que podemos perder a Rubén para un partido o dos, lo grave es que lo perdamos para más, entonces lo importante es que se recupere bien. Partido bonito, se espera desplazamiento de la gente de Pamplona. ¿Cómo lo encaréis vosotros? Con ilusión, agradecer a la gente, ¿no? Ese desplazamiento masivo que va a haber, eso es porque creen en el equipo, porque hay una ilusión también y es un plus para nosotros, ¿no? Entonces, pues a ver si somos capaces de brindarles una victoria, ¿no? Que no va a ser nada fácil. No, hombre, sí que conozco al rival, conozco a muchos jugadores, pero no, ha sido una semana normal y lo que me preocupa o me ocupa es que nosotros estemos al nivel de las últimas jornadas, ¿no? Nosotros, más allá de pensar en el Numancia, que es verdad que es un rival diferente y tiene sus matices, intentaremos acercarnos a la versión del viernes pasado, que eso es en realidad lo que te da opciones de ganar el partido. Yo creo que no sé si evolucionar más. Si somos capaces de repetir más veces lo que hicimos, eso es lo que queremos, ¿no? El viernes pasado todos dijimos, esto es lo que queremos, ¿no? Entonces, un buen equipo es el que hace eso y un gran equipo es el que hace eso varias veces, ¿no? Entonces, nuestra idea ahora es que podamos darle continuidad a lo que hicimos el viernes pasado. La labor del entrenador cambia mucho cuando tienes varias cosas que mejorar a cuando ya lo que se trata es de mantener o repetir lo que haces bien. Es que es complicado. Es verdad que todos quedamos satisfechos del partido que hicimos con y sin balón, ¿no? Pero ahora el hecho de repetir eso otra semana más con un rival diferente, con matices, tal, ahí está un poquito la complicación, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos acercarnos ahí. Igual no hay tanto que corregir, pero mantener eso también ya cuesta y mucho. La cierta euforia que se ha vivido, bueno, de hecho, hablamos del desplazamiento de la gente a Soria. ¿Ha traspasado la puerta del vestuario? ¿Ha habido que poner algún No, tipo de freno? no, pues tampoco creo que sea euforia, yo creo que es más ilusión, ¿no? De la gente que se siente identificada con el equipo y le está gustando lo que está viendo, ¿no? Pero dentro somos muy cautos, ¿no? Dentro sabemos cómo es esta categoría, quedan muchísimos partidos, nos ha costado mucho llegar y nos va a costar muchísimo mantenernos en esas posiciones, ¿no? Yo creo que es más ilusión que euforia, de puertas para adentro sobre todo. Mucho, mucho. Es un equipo que es el equipo que con más posesión de la liga. Es un equipo que se expone, que propone, que tiene el balón, que no es difícil apretarle porque juegan a diferentes alturas, lo hacen bien y tendremos que estar muy bien sin balón, ¿no? Pero no solo sin balón, hay que atacarles también y hay que buscarles, pues sobre todo esas cosquillas, porque al final solo el partido tendrá una dirección, a ellos les gusta tener el control del partido y ahí se encuentran cómodos y nosotros intentaremos incomodarles, ¿no? Porque si no, pues bueno, tendremos menos opciones. Bueno, ahora que tenemos tres, vamos a por otros tres, ¿no? Sí, es verdad que en 2 salidas 4 puntos estaría bien, pero nosotros nos estamos fijando más en cada partido, ¿no? Y ahora tenemos la opción el domingo de conseguir 3, iremos a por los 3, sabiendo que vamos a un campo complicado. Sí, seguro, porque es la primera vez, ¿no? Después de 3 años y bueno, seguro que es especial, sobre todo en los prolegómenos, ¿no? Luego, a partir de que pite el árbitro ya cada uno a lo suyo.